Mi nombre es Lady Borges Castro. Soy estudiante de Contaduría Pública. Voy a hablar respecto al conflicto armado en Colombia para la materia Cátedra de Paz. El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia que enfrentó los partidos liberales y conservadores. Surge en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida como las FARC, como una guerrilla campesina que se inicia como una organización de autodefensas que con los años del viraje comunismo con el fin de tomar el poder por medio de la lucha revolucionaria del campo de las ciudades. En 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación, EPL, para llevar a cabo negociaciones con el gobierno de manera conjunta en el Huila y en el Cauca, lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció el cese al fuego y posteriormente se rompió. El conflicto armado colombiano tiene una vigencia de más de 50 años, si bien en sus raíces se hunden en la década de los años 30. Además de las dos tradicionales guerrillas más conocidas en América Latina, como son las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. A lo largo de estas décadas se ha sumado como protagonista del conflicto otro considerable número de grupos armados, tales como los paramilitares, carteles de drogas, guerrillas urbanas y reivindicaciones indígenas, además de las bandas criminales. Su superación ha transitado desde los esfuerzos del diálogo hasta las políticas reaccionarias del sesgo militar. Esta obra sintetiza las más de 5 décadas de conflictos armados para comprender la complejidad de la violencia colombiana, pero igualmente los nuevos horizontes y los desafíos para la seguridad una vez se ponga fin el conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos en Colombia. El 4 de septiembre del 2012 se empezó el diálogo entre las FARC y el gobierno nacional que estaba bajo el expresidente Santos en La Habana, Cuba. Proceso de paz donde las FARC se comprometieron a entregar todas las armas a las Naciones Unidas, a no incurrir los delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques de la fuerza pública y la población civil, donde el objetivo principal fue dejar atrás la confrontación armada y construir un escenario más justo para las personas. El gobierno nacional y las FARC expresaron su compromiso de contribuir al surgimiento de las nuevas culturas que proscriban la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales se comprendan como un ejercicio de la política en el que prime los valores de la democracia, el libre juego de ideas, el debate civilizado, en el que no haya espacio para intolerancia y la persecución de razones políticas. Este diálogo terminó el 24 de agosto y firmado el 26 de septiembre del 2016. Duró esta tranquilidad un poco, pero desafortunadamente en la actualidad se ha empezado a crear nuevos grupos armados como disidentes de las FARC, los cuales justificaron su regreso a las armas debido a la poca voluntad de paz que veían por parte del gobierno, pero también la desigualdad entre población, el avance del paramilitarismo y las situaciones de riesgo que enfrentan varios exguerrilleros. Afortunadamente no he sufrido nada con el conflicto armado, pero sí he conocido casos de personas donde han sido víctimas de este conflicto que vivimos en Colombia, donde la guerra entre la antigua FARC ha hecho que vivan desplazamientos, dejando todo lo que han logrado en su vida, sus fincas, sus animales, sus familiares, todo lo que han construido, todo lo han perdido por esta guerra. La importancia del conflicto armado en el actual proceso de construcción de la paz a nivel territorial es fundamental,
ya que este proceso implica abordar las raíces del conflicto y sus consecuencias en las comunidades afectadas. Los puntos claves para esto sería el reconocimiento de víctimas, desarrollo territorial, participación comunitaria, reconciliación, prevención de nuevos conflictos, fortalecimiento de instituciones, educación para la paz.